bien. Todos los labios la pronuncian y se ve tan bien. Todas las chicas la reproducen y ellas también no se dan cuenta lo oscuro que es por dentro. Ay, no. Y la escuchas cantar tan angelical. Ser una más, un error fatal. ¿Cómo es posible que tantos la compren? Esto es anormal. Oh, oh. Y aquellos no saben que tan todos están adelante. Oh, oh, frente al mismísimo ángel. Así hablan de mí. Bienvenidos, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más acá en NTV, Narcisismo TV. ¿Cómo estás, Paul Moctezuma? ¿Cómo te encuentras hoy? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo están todos? Un saludito aquí llegando. ¿Cómo estás? Buenísimo, bueno, yo súper bien, súper encantado con el episodio de hoy, que va a ser un episodio a modo biográfico justamente de la vida de María Raquel Portillo y, bueno, alias Mari Boquitas hasta ese entonces, su amistad con Gloria Trevi, todo lo que ha sido pues más o menos el surgimiento de esta vinculación. Paul, ¿cómo te sientes con respecto a este programa? Bueno, muy bien, porque creo que es regresar, pues, tipo más al origen pues, sí, de estas figuras tan, digamos, con un papel tan importante, ¿no? En esta organización. Y en este caso en específico hablando de María Raquel. Mario Bueno, Boquitas. sí, bueno, vamos a comenzar un poco acerca de este episodio. Como les decía, pues María Raquel Portillo, mejor conocida como Mari Boquitas, es una figura clave en la historia del clan Trevi Andrade. Su vida ha estado marcada por la música, también el escándalo, la polémica. Y bueno, justamente en este episodio vamos a hablar y haremos un recorrido detallado desde su infancia hasta su presente, analizando cómo ciertos aspectos de su vida pudieron haberle predispuesto a formar parte del clan y cómo su papel ha evolucionado a lo largo de los años, Paul. ¿Qué te parece? Sí, claro, claro. Definitivamente que es algo demasiado importante hacerlo para poder, pues, explicarnos ciertas cosas, ciertos actos. Y bueno, ya el, el tema que sigue estando, digamos, actual por estas diversas, pues, algunas demandas, denuncias y todo lo que ha estado ocurriendo en los últimos, pues, digamos, como 2 años y medio, algo así. Sí, exactamente sí. Pero bueno, como dicen por ahí, vamos a comenzar por el inicio y es justamente en la infancia y los primeros años de María Raquel Portillo, que ella nace el 23 de diciembre del año 1969 en México. Desde pequeña ella mostró un talento excepcional para el canto y la interpretación, lo que llevó a su familia a apoyarla en su formación artística, Paul. Sí, una persona que pues siempre tuvo esta inclinación artística, ¿no? Y que incluso tuvo y tiene pues cierta carrera en el medio aún, muy a pesar también de lo vivido. Pero pues es algo que que no se puede separar, bueno, o sea, no podemos omitir esa parte que es lo artístico y lo que siempre tuvo, ¿no? La, la voz, que hasta la fecha pues sigue teniendo, si bien tal vez ya no está tal vez cantando mucho, pues es algo de lo más resaltable tal vez de ella en el tema pues de lo artístico, y lo que la hizo pues vincularse al productor Sergio Andrade y después a Gloria y luego pues estar en todo esto, ¿no? Envuelta en todo lo que ocurrió después también. Bueno, le quiero recordar a las personas que nos están escuchando de dejar su like y comentar abajo. Cuéntenos ustedes qué piensan con respecto a este tipo de episodios biográficos en los cuales tratamos de escudriñar en una cronología que pueda darnos un poco a entender más o menos cómo ha sido la vida de estas personas antes de llegar al punto en donde estamos hoy en día. Bueno, hay elementos claves en su infancia. Por ejemplo, uno de ellos, Paul, es que creció en una familia tradicional, donde la obediencia y la disciplina eran valores importantes.
ella en varias ocasiones ha repetido justamente que la estructura de su familia pues tenía esta configuración bastante establecida, en la cual habían jerarquías, había una obediencia, había de alguna manera, pues estaba ya instaurada lo que es la obediencia a y la disciplina, las figuras de autoridad. No sé qué piensas tú al respecto. Sí, perdón, estaba en mute. Es una parte que es, yo creo que muy esencial de ella, porque es, es lo que la hace años después tomar decisiones, ¿no? Pues es pues el hogar en el que te formas es lo que muchas veces va a determinar pues la manera en la que después ya se desenvuelve todo lo que tiene que ver con tu personalidad también. Sí, es así y creo que justamente también es como tú dices, muchas cosas del pasado nos ayudarán a entender el futuro y el presente en este sentido de lo que vendrá con este caso, pero lo cierto es que en estos años Raquel había formado parte de una familia muy tradicional en el término, digámoslo así, de lo más impositivo que podría uno denominar al respecto, es decir, una familia en la cual habían unas reglas morales y éticas que, por lo menos en apariencia y en acción, no lo sé realmente, en ese sentido, pues eran muy implicadas en lo que era la relación de ella con su propia familia. También estaba, desde temprana edad, mostró inclinaciones por el arte y la música, participando en coros y concursos infantiles. Es muy sabido, pues, que ella en su vida ya había participado en diferentes concursos de talento infantil, en coros, en programas. Y bueno, este montón de dinámicas la ayudarían, pues, eventualmente a empezar a desarrollar su propia talante artístico, por así decirlo. Sí, que de hecho es algo de las cosas, digamos, con las que comienza ella también a relatar un poco su historia en este proyecto de hace pocos años, que es su podcast En Boca Cerrada, ¿no? O sea, nos lleva como pues al origen de ella, de su niñez, sí, literalmente pues su niñez, porque ya su adolescencia es cuando empieza a cambiar un poco, pues ya todo, ¿no? Ya fue, yo creo que algo crucial y algo de lo que ya no hubo marcha atrás cuando comienzan sus años de adolescencia. Sí, bueno, a esto también le podemos sumar el hecho de que sus padres la impulsaron a seguir una carrera artística, lo que la llevó a buscar oportunidades en la industria del entretenimiento. Es decir, ya había también un apoyo por la parte de los padres para que ella buscara una oportunidad en esta industria del entretenimiento. Ahí se nos empieza a configurar ya una persona en este contexto que tiene estos dotes artísticos desde la infancia, que es lo que mucha gente dice y asegura, justamente en cuanto a la posibilidad de canto, a la voz, al estilo y el talento que tiene esta señorita. Y en ese contexto, pues sí, justamente nos habla de esto. Y al mismo tiempo esto le sumamos que los padres estaban dispuestos a ayudarla a incursionar en el mundo del entretenimiento. Entonces, esto todo pintaba, Paul, como para ser un caso típico de una muchacha con talento, una chica con talento, que iba encaminada hacia lo que podría ser el mundo de una carrera donde su estrellato pudiera darse por luz propia. Sin embargo, llega a su mundo y a su vida en el año, digamos, 1984, si no mal tengo la información con respecto a este productor, que es Sergio Andrade. Es una persona que llega al mundo de María Raquel Portillo y él llega al mundo de ella para, lamentablemente, pues también formar parte de una confabulación en la cual se estructurará un circuito psicopático clásico en este sentido, en el cual lamentablemente ella se verá involucrada de una forma directa y en una manera en la cual pues hoy se debate mucho justamente en esta demanda que se está llevando a cabo en California, su participación y rol como una copartícipe y una cómplice en los delitos que eventualmente nos traerá la historia a entender que su ex esposo y compañero hasta este punto de vida la ha llevado a estar involucrada en todo esto. A lo que voy con todo esto, y valga la redundancia y un poco lo enredado del tema, es que esto lo veremos al futuro, pero por ahora simplemente nos enfocamos en la vida de una persona que tiene estas características, su infancia en la cual ha sido apoyada por sus padres en cuanto a su talento del entretenimiento,
el talento que per se lo tiene en ese sentido. Y bueno, todo parece encaminarse a esto. ¿Quién es Sergio Andrade en ese entonces, Paul? ¿Y qué nos puedes decir de él? De esta persona en ese contexto del año 1984, ¿cuál era su rol en la industria del entretenimiento mexicana? Sí, y bueno, hablando un poquitito también de María Raquel, pues me pongo a reflexionar y a pensar. Obviamente es indebatible que es una persona con talento, lo fue, pero qué momento tan, digamos, importante el momento en el que se vincula con él, con el productor Sergio Andrade, porque hasta la fecha es un nombre que nunca podrá sacar de su vida, ¿no? Hasta la fecha es alguien que la tiene, creo yo, pues de cierta manera sumida en lo que está hoy en día ella viviendo, ¿no? Porque es un pasado que la ha alcanzado, tanto a ella como a otros miembros de la organización que lideró Sergio Andrade. Pues él era una persona que era, pues desde sus años, digamos, joven, ya comenzaba pues Ok. a crearse esta carrera, ¿no? Y algún cierto prestigio de productor. Bueno, y entonces, pero en la historia parecería no dar indicios, o sí, realmente lo que se dice extraoficialmente, lo que se dice detrás de bambalinas, es que es una sonada vinculación de este productor con la cantante de aquel entonces joven, juvenil, que es Lucero, conocida en ese entonces como Lucerito, y bueno, que iba increciendo en su popularidad, en su alcance, como de su carrera artística. Era una niña como que tenía mucho talento en muchos aspectos, podía actuar, cantar, podía ser multifacética en ese contexto y se rumoraba mucho de este romance que hubo entre ellos. No digo romance porque en realidad esto es un abuso como se debería nombrar, pero en ese sentido, pues en la industria lo entendió como una especie de romance, una especie de aventura un poco machista, porque obviamente era un hombre que era mayor de edad y estaba haciéndole grooming a una niña. Pero bueno, sacando todo este contexto, Raquel fue descubierta en este contexto y según la historia extraoficial por este productor musical de renombre que en ese entonces era considerado un genio en la industria. Su familia, al ver el potencial que tiene su hija, confió en él para que le ayudara a lanzar su carrera. Y entonces factores que facilitaron su entrada al clan y lo que sería la estructura futura del clan, tenemos diferentes puntos y uno de ellos es, por ejemplo, la juventud y la inexperiencia en el mundo del espectáculo la hacían en este sentido vulnerable a este hombre también. La promesa de éxito y fama la convenció de seguir las directrices de Andrade digamos, a rajatabla, por así decirlo, y el aislamiento progresivo de su familia comenzó a notarse a medida que se involucraba más en el entorno de Andrade. Entonces ahí comienza justamente la gestación de lo que será un rol importante en este clan, en la dinámica interna de este clan, y en el cual hasta hoy en día estaremos hablando del mismo, porque hay muchas directrices que fueron adjudicadamente, eh, unas que la dividen justamente de su rol de víctima y la convierten en victimaria. Eso ahí es justamente donde estamos debatiendo todo este contexto, porque el nivel de involucramiento que tendría Mari en el futuro con la dinámica de este clan la dejarían inevitablemente en una postura en la cual muchos y la mayoría la consideraríamos cómplice y copartícipe justamente de lo que este clan degeneró al final. Sí, la verdad es que hablando, regresando al tema Lucero, es, pues de cierta manera, hoy en día lo vemos de diferente manera, porque ya tenemos los conocimientos, ¿no? Y la sociedad eh, es, ya está en conocimiento de los conceptos y hoy no se puede hablar de la misma manera en que se habló en ese inicio, ¿no? Ahorita que lo estás diciendo, me viene a la mente cómo también la sociedad y el mismo gremio del medio artístico trataban el tema de Sasha con Luis de Llano, este tema también de María Raquel con Sergio Andrade, de Lucero, eh, sí, o sea, como dices tú, de una manera irresponsable lo llamaban romance, cuando esto pues no se podía ver como un romance, ¿no? Hoy en día todo el mundo ya puede señalar
que estas cosas no debieron haber sido tratadas de esa manera, ¿no? Y sí, pues mira, se vienen sucediendo cosas después de que ella se vincula de cierta manera primero artísticamente y después ya personalmente, porque ya es una persona que aunque está en un inicio por algo artístico, comienza a vivir con él y a vivir una vida donde ella ya nunca se va y donde llega un punto en el que ella, tanto ella como Gloria, si por ellas fueran, no se hubieran ido de ahí, porque a diferencia de las víctimas que llegaron años venideros, pues todas tuvieron intentos de huir, todas tuvieron escapatorias. La misma Aline pues fue de las primeras que logra escaparse, ¿no? Y esto es lo que ya nos empieza a dar las señales, ¿no? La misma vida de María Raquel, las mismas decisiones tomadas a lo largo de estos años, son las que te van dando las respuestas, ¿no? Que hoy, pues tal vez algún sector de la sociedad confundido se sigue haciendo esas preguntas. Sí, bueno, pero lo cierto también es que hay las primeras señales en este contexto a modo biográfico, porque estamos justamente analizando este episodio, y las primeras señales de manipulación por parte de Andrade hacia Raquel se darán justamente en la imposición de reglas estrictas sobre su comportamiento y el distanciamiento, disculpen, de su familia. Control sobre su imagen, cambió su forma de vestir, hablar y hasta su manera de relacionarse con los demás. Y la tercera, le hizo creer que debía agradecerle por hacerle una estrella, fomentando una relación de dependencia. Ahí se gesta justamente un intercambio interesante en términos, digamos, de observación, de más o menos cómo se empieza un proceso de adaptación a esto que es el contexto del mal. Es decir, cómo se va empezando a gestar lo que podría ser, en teoría, la figura de una persona que funge el rol de facilitadora en el abuso y en el contexto, porque no olvidemos que al final de todo esto habrían sistemas en los cuales a través de la replicación de los mismos se adjudicarían unos roles específicos y en el cual justamente María Raquel sería señalada como una de las que no solamente hacían participación activa, directa y constante en el proceso de grooming, sino también en el proceso de manipulación hacia los padres, cómo constantemente su figura iría evolucionando, adaptándose a una manera cada vez más efectiva de engañar a los padres de estas chicas, prometiéndole lo que ella en algún principio pudo haber creído que le iba a proporcionar a Andrade. La gran diferencia sería que Andrade no habría de necesitar una persona que fungiera el papel de facilitadora con respecto a ella, porque la cercanía, la manera de relacionarse con Sergio sería muy distinta. Entonces vamos avanzando un poco hasta el día en que esta relación de codependencia se empieza a formar y a establecer y llega un momento en el cual la relación entre ellos se determina como un matrimonio. Esto ocurre en el año 1986 y es uno de los aspectos más impactantes de la vida de María Raquel, María Boquitas, y sería justamente su matrimonio con Sergio Andrade. Se casó con él a la edad de 16 años, en circunstancias que generaron muchas dudas y sospechas en este sentido, Paul. Sí, y mira, aclarando un poco lo que mencionas, esto es algo que está basado pues en archivos históricos, ¿no? En archivos históricos de personas del medio artístico, un productor que simultáneamente también era alguien de las personas que convivía con Andrade, fue quien menciona esta vinculación en un inicio, pues de Raquel con Sergio Andrade y que era proactivo todo, o sea, era algo, una búsqueda proactiva de parte de la madre de María Raquel hacia el productor. Entonces, esto no se está haciendo con dolo, sino simplemente estamos basándonos en sí, pues en los archivos, eh, pues sí, de la historia de esto, de estas cosas que sucedieron. Y ella, no podemos omitir que el haber sido una persona que se casa teniendo 16 años, esta era una dinámica pues de poder, porque la persona adulta es quien tiene la responsabilidad, ¿no? Y obviamente la decisión que pudo haber tomado ella, como es una persona que no ha tomado terapia, hoy no puede entender que, que estaba en desventaja porque ella hasta la fecha lo sigue llamando como algo romántico y algo que sí era pues amor del lado de ella.
Sí, la verdad es que sí, y creo que aquí es justamente donde empieza un poco la historia de, como decía García Márquez, de unas crónicas de algo y una muerte anunciada, por así decirlo, y denominarlo de alguna manera, pero serían, bueno, justamente aspectos claves de esta relación y el matrimonio serían, por ejemplo, los siguientes. La boda fue arreglada por Andrade y se realizó sin la presencia de su familia. Eso es lo que lo que entendemos nosotros, que fue algo que se realizó sin que estuvieran sus familiares presentes. La relación estaba marcada por el control absoluto de Andrade y el control que ejercía Andrade sobre ella, y Mari Boquitas pasó de ser una joven promesa del canto a convertirse en una figura subordinada a Andrade. Indicadores de sumisión y manipulación en este contexto están los siguientes: el control psicológico. Se le enseñó que su papel era servir y obedecer a Andrade sin cuestionamientos. El aislamiento la alejó por completo de sus amigos y seres queridos, y la normalización del abuso, que ella creía que todo lo que sucedía en su relación con Andrade era por su bien. Este matrimonio marcó el inicio de una dinámica de poder, Paul, que definiría la estructura del clan Trevi Andrade en un futuro. Sí, fíjate, y también diría yo, pues como él siempre lo hizo, porque está demasiado marcado como en sus conductas, eh, sistemáticamente eran las cosas que él hacía, que era instrumentalizar la personalidad de cada quien que estaba ahí, ¿no? Para ver de qué manera le podían servir, ¿no? Ya sabemos pues que la historia nos dice quiénes fueron, quién más sirvieron para ciertas cosas, ¿no? Históricamente, pues María Raquenel, Gloria Trevi, pero María Raquenel se habla mucho de esta cualidad que tenía, pues de ser, de mostrar una personalidad angelical y de cierta manera, pues como facilitar el proceso de reclutamiento y la confianza que ella podía generar en las personas, en los padres de familia a los que ella iba a buscar, e incluso se sentaba ahí a comer un plato de comida, se quedaba un día en casa de ellos. Entonces, estas, digamos, cualidades fueron las que instrumentalizaba Sergio Andrade para que las cosas y el engranaje fluyera, pues, a favor de él, siempre. Era como su capacidad de generar esta sensación de confío en ti, como que, bueno, eso pienso yo. Pienso que Sí, tenía mucho que ver con esta parte de que yo como padre confío en que esta señorita que está frente a mí me está siendo una persona que además no parece ser alguien que le pudiera hacer daño a mi hija, no parece ser alguien que fuera a venir a mi hogar a prometerme algo que lo estuviera diciendo de alguna mentira. Creo que es parte de la apariencia, de la ilusión, lo que genera justamente más controversia en el caso de María Raquel Portillo. Pero sin embargo, pues este matrimonio, y siguiendo la lógica de la cronología que hemos impuesto hasta ahora, eh, en esta, digamos así, línea de tiempo llega una persona importante que es Gloria de Los Ángeles Treviño. Ella vendría justamente a cambiar la dinámica en el entorno de Andrade drásticamente. María Boquitas pasó de ser la principal figura femenina a compartir el espacio con nuevas jóvenes que eran captadas bajo las mismas promesas de fama, Paul. sí, y también estaba este hecho de el haber formado esta banda de chicas, de niñas slash adolescentes, llamada Boquitas Pintadas, que de ahí surge su, digamos, su apodo, ¿no? Que ella lo ha platicado muchas veces, lo sabemos, ¿no? Viene de haber estado en Boquitas Pintadas y que después ya, cuando la lanzan ella comercialmente, pues su nombre era Mari Boquitas. Entonces llega Gloria y ya esto ya se empieza como a transformar sí, en otra cosa, porque ellas creo yo que vivían, o sea, simultáneamente, pues con el productor y empiezan a tener ya otras responsabilidades. Claro. Ellos empiezan a enfocar todos los esfuerzos en que crezca la carrera de Gloria, pero Mari seguía ahí, ¿no? Ya eh, tal vez de cierta manera dejando de lado lo que tenía que ver de lo artístico con ella y le empieza como Sí. tal vez a hacer coros. Él mismo sabotea este único álbum que hacen para María Raquenel, para Mari Sí. Boquitas.
¿Sabes qué siento? También que fue importante en este momento es darnos cuenta de que en el momento en que a ella, por ejemplo, empieza a involucrarse Gloria en esta dinámica de la relación entre ellos dos, ella empezaba a ver que Gloria sí empezaba a conseguir la fama que le habían prometido a ella, pero esto fue como muy paulatino. Entonces creo que esa realización Sí, de la promesa que se le hizo con respecto a Gloria, le hizo de alguna manera ya volver a engancharse con esta idea de que esto iba a poder ser la realidad de ella, que ella eventualmente iba a ser también así de poderosa, de famosa, de conocida, y este enganche ilusorio de una promesa que nunca llegaría sería justamente una trampa de doble filo para lo que ella aspiraría a lograr conseguir justamente en esta dinámica de poder y control. Sería una especie de arma mortal que la llevaría a ella no solamente a sacrificar cualquier cosa que ella, digamos, pudiera pensar en relación a esta imagen idealizada de ella misma, sino también a cualquier persona que se atravesara en esta dinámica, costara lo que costara. sí, y bueno, también yo creo que hay que no también ser tan indulgentes porque pudo haber sido también, esta es una vertiente, ¿no? De pensamiento, pero también pudiera ser que se adecuó demasiado a el papel que ya se le dio, ¿no? Ella se resignó a tener eso y a lo mejor no hay manera mm, muy fácil de poder especular qué era lo que ella obtenía, ¿no? ¿Cuál era la satisfacción que ella obtenía cuando ella no estaba teniendo una continuidad de lo artístico? Entonces, eso es algo que yo creo que tal vez solamente ella puede responder, pero de nuevo, habiendo sido alguien que en sus propias palabras no cree en la terapia, pues, y en la manera en la que ella expresa cosas a medias, entonces es difícil saber cuál era la satisfacción y cuál era lo que la hacía mantenerse ahí, si no era la carrera artística, ¿no? Bueno, y es que sea cual sea la respuesta a esta pregunta, lo cierto es que en este momento, en esta cronología de la vida de María Raquel Portillo, alias Mari Boquitas, hasta ese entonces hubo una transformación. Esta parte ya es indiscutible, porque la llegada de Gloria Treviño, la llegada también de su participación en un grupo de jóvenes llamadas y denominadas Boquitas Pintadas, disculpen, una transformación en su propia dinámica de relación con Sergio Andrade y en su propia dinámica de vinculación con Gloria Treviño. Ella dejó de ser vista como una estrella en ascenso y pasó a ocupar un rol secundario. Esto es la primera transformación que se da con respecto a su propio rol. La siguiente se convirtió en una especie de modelo a seguir para las nuevas integrantes. Ella ahí empieza a construir su role model como figura de modelo a seguir, de obediencia, de dedicación, de sumisión, de alienación con las dinámicas internas del clan, y este nivel de adhesión a la figura de lo que sería la role model en este sentido la llevaría a ella eventualmente a convertirse en lo que sería la figura de las facilitadoras o quizás la cómplice en este contexto. Bueno, en esto está en debate en California, pero para muchos ya es un hecho fáctico. Esta complicidad que hubo entre ella, Gloria Treviño y Sergio Andrade. El otro y el tercero, dentro de esta transformación que estamos ejercitando entre todos a nivel mental, aprendió a sobrevivir en el sistema de jerarquías donde la lealtad a Andrade lo era absolutamente todo. ¿Por qué piensas tú de estas tres transformaciones? Deja de ser vista como una estrella en ascenso a un rol secundario, se convierte en una especie de modelo a seguir y aprende a sobrevivir en un sistema de jerarquías donde la lealtad a Andrade es todo. Sí, pues muchas veces por sus propias palabras sí se entiende que es así. Ella, ante todo, siempre anteponía los propósitos de Andrade. Ella ya tiene este papel o digamos, um, sí, o sea, como esta posición de meramente cosas logísticas, cosas administrativas. Es una persona, digamos, socia de la organización, haciendo otras acciones que no eran las mismas que Andrade y tampoco las mismas que Gloria, porque al tener todo
toda la energía centrada en que la carrera de Gloria creciera, necesitaban a alguien que fungiera ese papel, ¿no? Poco a poco también hemos ido conociendo cómo ellos, cuando se empieza a fortalecer la infraestructura que es la carrera de Gloria, empiezan a prescindir de empleados cuando ya tienen a las chicas captadas que hacen este trabajo, pues de choferes, de retractilar calendarios, de hacer cosas administrativas, de incluso remodelar construcciones a las que llegan todos, cosas que son impensables para unas niñas y adolescentes que están dejando su adolescencia de lado, dejando años que nunca pudieron recuperar y haciendo estas cosas sometidas, obviamente. Sí, es así. La verdad es que en todo este contexto vamos a ver mucho la presencia de manipulación. Cuando estamos hablando de esto, siempre vamos a estar hablando de los puntos claves como la manipulación, el control de las mentes, las personalidades tóxicas, muchas cosas que, bueno, al final de todo nos dan indicios de cómo esta historia está, digamos, en el camino en el que está. Bueno, lo cierto es que todo este proceso de transformación, Paul, nos lleva a diferentes métodos que podemos, digamos, ir viendo como claves de manipulación dentro del clan. Y uno de ellos, por ejemplo, está el control de la alimentación y el sueño. Se regulaban sus horarios de manera estricta. El sueño y la alimentación formarían parte importante del modelo de control. En este contexto también estaba la obediencia ciega, que es que se castiga cualquier acto de rebeldía con aislamiento o humillaciones, y la repetición de dogmas, que también es importantísima tomarla en cuenta porque esto de la repetición de dogmas, la gente no sabe realmente la importancia que es, cómo entran las cosas a través de la repetición, y esto es fundamental para mejorar un diálogo interno. Eso ya muy a modo de cada uno en sus hogares y en sus dinámicas internas, pero se les Claro. inculcaba que su misión en la vida era trabajar para el sueño de Andrade. El sueño de Andrade era esta especie de utopía en la cual todos íbamos a ser, digamos, de alguna forma, y digo ser, no incluyéndome, sino en general, para que la gente lo entienda, iba a ser una especie de futuro perfecto. Era un futuro en el cual... Empiezan, exactamente, y también empiezan a adquirir, pues, en su estructura, pues, estos rasgos de secta, ¿no? Estos rasgos sectarios Exacto, ahí, también. exactamente. Ya comienza también eso, que es lo que ellos creían que iba a fortalecer todo. Pero muchas veces, ahora que ya hemos ido entendiendo con especialistas, sociólogos, psicólogos, gente, no sé, abogados, hemos ido comprendiendo que, qué diferencias hay, ¿no? Que cuando es una secta, las personas creen ciegamente y sí están muy de acuerdo en la filosofía, y a veces incluso pueden el día de mañana decir, sabes que ya no me gusta, ya me quiero ir, y se pueden ir. Que obviamente Exacto. ellos comienzan esta campaña de desprestigio, pero en una secta como tal sí se pueden, en teoría, ir, y acá era completo sometimiento y otras Claro. estrategias que se utilizaron, ¿no? Es algo muy único. Es que, claro, la diferencia también está en el tipo de cohesión con las futuras víctimas de este caso. La cohesión es justamente lo que hará que ellas no puedan irse, y la dinámica interna de la cohesión es lo que le da características y rasgos también, digamos, valga la redundancia, coercitivos, porque se induce la coerción a través de la violencia simbólica, física, emocional y mental, cosa que a veces en las sectas no están en términos digamos, de la violencia, por ejemplo, física. Hay más de la presencia, porque sí, sí puede haber violencia física, por supuesto que sí, pero la cohesión principal es la adherencia a una figura de autoridad que todas las personas involucradas en la dinámica sectaria admiran. Eso es algo que realmente nos Sí. cuenta Carla, la licenciada Carla de la Cuesta, que no está presente en esto, y por eso tiene rasgos sectarios, pero al mismo tiempo también tiene rasgos muchos de grupo coercitivo. Sí, fíjate, bueno, que yo diría que con la mayoría de las víctimas, digamos, centrándonos en, por ejemplo, mínimo una decena de chicas que declararon en el año 2000 en Chihuahua, no tenían eso en común, esa admiración hacia esta persona, pero de parte de Gloria y Raquel, yo creo que sí, pues es que sus actos son los que han hablado por sí solos, ¿no? Y ellas,
pues sí seguían profesando una admiración y un respeto, incluso ya cuando en lo jurídico los separan, ellas siguieron con esta especie de lealtad hacia él. De cierta manera, hoy en día todavía continúa, porque continúan con las narrativas que él instauró en un inicio. Ya estando separadas de Andrade, siguen replicándolas. Bueno, es parte de todo lo que ha sido este caso que lo mantiene también así bastante controversial. Pero bueno, en este periodo y siguiendo con la cronología que nos atañe en el episodio de hoy, seguimos con lo que la imagen de Mari Boquitas empieza a desdibujarse en el ojo público, pues la figura de Gloria Trevi acaparó toda atención mediática. Gloria Trevi será la especie de gallinita de los huevos de oro de este caso, porque su figura la convertirá en el centro de todas las miradas, relegando a Mari a un segundo plano en este contexto, Paul. Y Veremos. luego, bueno, fíjate que quiero un poco ahondar en este término de la gallinita de los huevos de oro, porque pues tal vez era gallinita de los huevos de oro para las personas que eran, digamos, socios mayoritarios, que era Sergio Andrade y Gloria Ruiz, que está en papeles, y se sabe que estas personas sí fueron quienes se lucraron con ello, ¿no? Que años después Gloria Ruiz siguió moviendo los dividendos que se obtuvieron de una manera como para ya poco a poco irse saliendo tanto de Exis como de Conexiones Americanas. Entonces era la gallinita de los huevos de oro para Sergio y para Gloria Ruiz, y esta es mi opinión, y era la infraestructura para todo el abuso que se fue fortaleciendo poco a poco también. Sí, definitivamente es así. Bueno, y continuando con todo esto, Paul, que te estábamos justamente prosiguiendo, te quería preguntar, ¿hay algo más con respecto a esta parte de esta etapa? Porque de aquí brincaremos justamente al momento en que se descubre todo el escándalo del clan que te gustaría agregar. Bueno, y lo que sí quisiera agregar es que en todo esto, en todo lo que se habla tanto de los papeles de ella como de Gloria, siempre está este eterno debate entre que si fueron víctimas o no fueron víctimas. Yo pienso que la naturaleza de víctima, ahorita hablando específicamente de María Raquel, no es la misma manera en la que fueron víctimas las demás. Esta, este miembro de la organización coercitiva que llega antes de que sea una organización coercitiva, obviamente no pudo haber más que sufrido abusos de parte de él, lo cual la convierte en víctima, ¿no? Y los años venideros, obviamente, al ella dejar de lado cosas, pues también seguía siendo víctima, incluso creo que de ella misma y de sus propias decisiones. Y bueno, o sea, ya sabemos que es evidente que quien sea que, que, que conviva con un psicópata, y más si es alguien que convive por años con un psicópata, no puede más que ser víctima de él, pero eso no exime otras acciones simultáneas que se fueron dando que eran de victimarios completamente. Sí, exactamente es así. Y qué bueno que lo vamos a resaltar, porque evidentemente estamos en un contexto inequívocamente, en un caso que pues lamentablemente no ha tenido la justicia que amerita. Y eso es Exacto. el punto de vista que nosotros tenemos con respecto al mismo. Sin embargo, el escándalo y el encarcelamiento serían la siguiente en la etapa justamente de la vida de María Raquenel en el año 2000, que marcó un punto de quiebre en la historia de Mari Boquitas cuando fue arrestada junto a Gloria Trevi y Sergio Andrade en Brasil. ¿Algún comentario acerca de esto, Paul? Pues sí, la verdad es que yo, yo lo que diría es, creo que la historia es la que habla más claramente. Eh, Hay cosas que se pueden buscar, hay libros que se pueden leer, hay opiniones que se pueden escuchar, y hay acciones que también se pueden ver, ¿no? Y las acciones yo creo que son las que nos han ido develando pues la verdad, ¿no? Las personas que siempre estuvieron con él hasta que se hundiera el barco, pues son dos, siempre fueron dos, e incluso cuando se hunde el barco, ellas siguen unidas,
pues de cierta manera, cohesionadas con todo lo que ocurrió y con él. Pasa esto de la captura en Brasil. Estas personas se siguen defendiendo. Estas dos personas, las dos figuras femeninas que fungen tal vez como facilitadoras, eh, alegadamente, digamos, son las dos personas que seguían defendiendo el complot que venía supuestamente de TV Azteca. Ellas seguían negando todo lo que ocurrió, lo negaban completamente, decían que no estaban huyendo de la Interpol, nunca aclararon, al menos Gloria nunca aclaró que esta razón del supuesto cáncer de Sergio y que por ello se retira, nunca fue aclarada. Creo que María Raquenel sí llega a tocar el tema en boca cerrada, pero sigue habiendo muchas cosas que nunca aclaró y pues sí, cuando los detienen, ellos siguen unidos, estando detenidos en Brasil y después cuando la extradición, siguen unidos. Sí, esto ocurre en el año 2000 justamente, y hay muchas cosas que son interesantes de aspectos, por ejemplo, del escándalo que son claves, por así decirlo. Uno de ellos es que se les acusó de corrupción de menores y otros delitos relacionados con la explotación de jóvenes dentro del clan. Esto básicamente por diferentes y múltiples acusaciones con respecto a la figura de los mismos en este escándalo. El otro es que ella negó cualquier implicación, asegurándose que era una víctima más de Andrade en términos, digamos, en el futuro es lo que adjudicará. Y pasó casi 4 años en prisión mientras se desarrollaba su caso. Paul, ¿algún comentario acerca de estos 4 años? Porque mucha gente ha dicho Sí. que le tomó tantos años a las figuras de autoridad de México cuando realmente no saben que hubo un baile, digamos, en el término de lo legal, como para ir y venir en esta burocracia entre la extradición y la no extradición, eventualmente son extraditados. ¿Qué te gustaría agregar en este aspecto? Sí, también se comenta que hubo una resistencia a la extradición, eh, muchísimo más del lado de Sergio Andrade y Gloria, porque se supone que lo que ocurre en este momento es que ella es quien firma primero el documento de extradición. Si la gente en los comentarios sabe algo que sea contrario a esto, lo pueden comentar, pero yo lo que sé es que en ese momento ella, por consejo de creo que otro abogado y su madre, piden que separe la defensa de ellos dos. Ellos se molestan mucho cuando ella es la primera persona que firma los papeles de extradición. Los extraditan y pues ya después vienen más cosas, pero hay que aclarar que por el único crimen por el que ellos fueron juzgados, y bueno, no fueron juzgados como tal, realmente porque ya hemos visto que había protocolos que protegieran a las víctimas, había manera de cómo hacerse jurídicamente y no se hizo. Y recordemos solamente que esto se hizo solamente por una de las más de una decena de víctimas, que fue solamente Karina Yapor. Lo demás fue darles la espalda al resto de las chicas, ¿no? Entonces, siempre hay que recordar que ellas fueron o ellos fueron juzgados y luego absueltos de cierta manera, pero por un solo caso, de todos los casos que hubo. Y más o menos esto también lo podemos ver, si a alguien le interesa saber un poco más de esta parte biográfica del libro Toda la Luz de la licenciada Carla de la Cuesta, si es alguien que nos escucha por primera vez, ahí está justamente un conglomerado de los testimonios que hubo en este proceso legislativo con respecto al juicio en Chihuahua, Paul. Realmente hay mucha información, pero bueno, acá hay un poco de lo que fue la cronología de este caso. Y luego de 4 años de prisión, la cantante quedó libre la noche de este martes. Esto habla justamente de Gloria Trevi y de Raquel Portillo y dice: absuelven a Trevi de los cargos de violación, rapto y corrupción. El juez Javier Pineda Arzola dictó sentencia absolutoria a Gloria Trevi y a María Raquel Portillo. Y en el análisis jurídico, justamente, esto nos dice justamente qué es lo que ha venido pasando desde aquel entonces. Está muy interesante. Vamos a darle seguimiento a este caso, por supuesto, como hemos venido haciéndolo hasta ahora. Pero bueno, en este sentido también hay otra cosa importante que a mí me gustaría mucho resaltar,
que es básicamente lo que ha sido, pues, justamente las estrategias de la defensa que ha utilizado y que utilizó Raquel Portillo en este aspecto del juicio, que fue el de negar cualquier implicación, asegurando que era Andrade realmente el que tenía el control de todo. Pasó casi 4 años en prisión mientras se desarrollaba su caso y se les acusó a ambos de corrupción de menores y, bueno, delitos relacionados a la explotación, como les decía anteriormente. Ella se presenta como una mujer engañada y manipulada desde la adolescencia, pero no precisamente de la misma forma en la cual como su rol de víctima hoy se ejecutaría, sino de una forma un poco más sutil, por así decirlo. Intentó diferenciar su papel del de Andrade, asegurando que no tenía poder de decisión. Y finalmente, pues en el 2004 también es absuelta con Gloria Trevi por falta de, según esto, de pruebas concluyentes, lo cual es una mera, digamos, para nosotros formalidad, porque en realidad habían pruebas suficientes para condenar a las personas de las que estamos hablando Sí, desde nuestro punto de vista, sí. desde Es nuestro punto una, de vista. es una, digamos, una realidad alterna, una sentencia, algo que se vocifera allá, pero que si ahondas más y como bien lo dijiste, si lees todo a la luz, que es un documento súper completo y con los conceptos modernos de hoy en día, lo puedes entender. Se vocifera esto de que absueltas por falta de pruebas, pero esto lo pondríamos en grandes comillas. Exactamente, exactamente, es así. Bueno, ¿y qué pasa después de que, que sale de prisión en el 2004 hasta el presente? Tras recuperar su libertad, María Raquel intentó reconstruir su vida y su imagen pública, estrategias de reinvención, se alejó por varios años del ojo público. Esto al principio fue algo que le funcionó. En 2008 regresó a la música con un enfoque más espiritual y publicó un podcast hace no mucho tiempo denominado En Boca Cerrada, donde narra su versión de los hechos ocurridos en el clan. Aspectos polémicos de la vida de ella han sido muchísimos y, por ejemplo, podríamos hablar también digamos, de lo que fue justo este caso, pero más allá de este caso también hubo aspectos en el cual ella también se vio involucrada. En su podcast, como les decía, ha presentado su historia como la de una víctima, pero su relato ha sido cuestionado por falta de autocrítica, una enorme falta de autocrítica. Algunos exintegrantes del clan la han acusado de minimizar su papel en lo ocurrido, y esto ya es más que todo lo que se está viendo también con las Jane Doe en California. Y bueno, Paul, ¿algún comentario más acerca de esta parte final de su vida hasta el presente? Sí, bueno, este podcast, ¿no? Que ella continúa diciéndolo hoy en día, y sí, pues que fue número 1, que inicialmente sí tuvo muchos adeptos, sí tuvo personas que pues pensaron y le dieron el beneficio de la duda, creyeron en su verdad, en su palabra, pero al pasar de los años fueron viniendo otras víctimas que sufrieron de estos crímenes de lesa humanidad, que hoy han hablado de una manera, creo que diferente, y han creado este enganche con la gente porque son personas que han sido capaces bueno, de llevar sus vidas, de tomar terapia, y algo muy importante y crucial aquí, personas que pudieron hablar y responsabilizarse de sus actos también, pedirse disculpas entre ellas, ¿no? Serían algunas de los temas que yo diría que están haciendo que hoy en día la gente ya le esté dando la espalda a este podcast. Sí, lo cierto es que la vida de Mari Boquitas o María Raquel Portillo es un testimonio complejo de manipulación, poder y supervivencia. Su historia muestra cómo una persona puede pasar de víctima a cómplice dentro de una estructura de abuso. También su papel sigue siendo un tema de debate. ¿Fue solo una víctima o también participó activamente en la dinámica del clan? Es lo que hoy se debate plenamente y a conciencia. Y su caso ilustra los peligros de las relaciones de poder entre la industria del entretenimiento. Hoy en día, María Raquel sigue intentando reescribir su historia, pero su legado estará siempre ligado a uno de los escándalos más oscuros del espectáculo en Latinoamérica. ¿Qué opinas sobre la historia de Mari Boquitas? ¿Crees que realmente fue solo una víctima o tuvo un papel más activo en el clan? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más contenido. Nos vemos en el próximo video, Paul. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Se siente tan bien, todos los labios la pronuncian y se ve tan bien. Todas chicas la reproducen y ellas también no se dan cuenta lo oscuro que es por dentro. Ay, no. Y la escuchas cantar tan angelical,
que tantos la compren, esto es anormal.